Jeffrey abrió los ojos y retrocedió en estado de shock. El joven estudiante humano se encontró en el estrecho puente de una nave espacial alienígena, mirando fijamente el rostro sorprendido de una niña extraterrestre. Un minuto había estado desesperadamente perdido en la extensa sede del Consejo Galáctico y al siguiente estaba aquí, donde sea que estuviera. ¿Cómo demonios te subiste a mi nave?, le preguntó el piloto alienígena. Los ojos lilas se entrecerraron con sospecha. Parecía tener más o menos la edad de Jeffrey, con una piel verde azulado vibrante en un hombre salvaje de cabello azul eléctrico. Jeffrey tartamudeó con el corazón acelerado mientras luchaba por procesar su extraña situación. No sé, estaba en una excursión y me separé de mi clase. Debo haber entrado en un área restringida y haber activado accidentalmente algún tipo de teletransportador. La expresión de la niña cambió de cautelosa a divertida cuando se dio cuenta de que el humano no era una amenaza, solo un torpe cadete espacial fuera de su alcance. Lo evaluó evaluativamente. Su mirada se detuvo en su cabello castaño rojizo despeinado, y la insignia de la academia en su uniforme arrugado. «Bueno, parece que te has metido en un buen aprieto terrícola», dijo con una sonrisa traviesa. «Soy Yarus, por cierto piloto mensajero, y aparentemente guía turístico improvisado para humanos rebeldes». Jeffrey sonó débilmente, tratando de ocultar su miedo y desconcierto. Miró alrededor del puente compacto, observando las incomprensibles pantallas brillantes y la instrumentación alienígena. Estaba a bordo de una nave espacial extraterrestre a años luz de casa, con un completo extraño. La verdadera gravedad de su situación comenzó a calar. «Soy Jeffrey», se las arregló. «Jeffrey Evans. Soy un estudiante de la Tierra, estaba en Silo para un programa de intercambio educativo, cuando me perdí. Sé que es una gran imposición, pero ¿hay alguna manera de que puedas llevarme de regreso a la Tierra? No tengo idea de cómo llegar a casa desde aquí». Yara lo estudió con una expresión escrutadora. Luego se encogió de hombros con indiferencia. «Seguro por qué no estaba comenzando a aburrirme de mis carreras habituales. De todos modos, trazar un curso para la Tierra debería animarme». Las cosas se pusieron difíciles mientras la chica alienígena se regresaba hacia su consola y comenzaba a ingresar coordenadas. Jeffrey dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Iba a casa, pero su alivio duró poco cuando Yarus miró por encima de su hombro con una sonrisa advertencia justa, terrícola. Este cubo de tornillos no está exactamente equipado para viajes de pasajeros de larga distancia. Nos esperan unas semanas de espacios reducidos y paradas frecuentes. Espero que estés listo para un pequeño viaje por carretera poco convencional a través de las estrellas. Jeffrey se tragó con fuerza su imaginación, conjurando todo tipo de escenarios incómodos y extraños. ¿En qué se había metido? No sabía que su viaje sería mucho más que incómodo. Cambiaría irrevocablemente las vidas de ambos y los sumergiría en una aventura cósmica más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Cuando el impacto inicial de su improbable encuentro desapareció, Jeffrey y Yarus se acomodaron en un ritmo incómodo. A bordo de los estrechos confines de su pequeña nave espacial, el estudiante humano se maravilló de la tecnología alienígena que lo rodeaba. Sus dedos ansiosos por tocar los botones brillantes y las pantallas inescrutables. Yarus, por su parte, mantuvo un ojo vigilante sobre su pasajero inesperado. Todavía no estaba completamente segura de qué hacer con él. Unas horas en su viaje, Yarus giró abruptamente en su silla de piloto para enfrentar a Jeffrey. «Odio decírtelo, terrícola, pero vamos a tener que hacer una pequeña parada antes de dirigirnos a tu mundo natal. Este cubo oxidado necesita suministros y combustible, si vamos a llegar hasta la Tierra sin desmoronarnos por las costuras». La frente de Jeffrey se frunció con inquietud. Una parada en boxes donde exactamente Yarus le dirigió una sonrisa traviesa. «Oh, te va a encantar esto». Nos dirigimos a la estación. SAC es un verdadero centro de comercio interestelar e intercambio cultural, y con eso quiero decir que es una miserable colmena de escoria y villanía, pero oye, nunca es aburrido. Los ojos del zumbido se abrieron con una mezcla de aprensión y emoción, mientras su nave salía del hiperespacio y la caótica expansión de la estación. SAC llenó la pantalla de visualización.
El puerto espacial de CI era un caos de arquitectura discordante y letreros de neón llamativos con naves de todos los tamaños y descripciones compitiendo por el espacio de tráfico mientras desembarcaban en el bullicioso paseo marítimo. Los sentidos de Jeffy fueron inmediatamente asaltados por el clamor de 1000 idiomas alienígenas, el olor acre de alimentos desconocidos y la presión de cuerpos de especies que ni siquiera podía empezar a nombrar. Instintivamente se acercó a Yarus, sintiéndose como un niño perdido en el remolino loco de imágenes y sonidos. Yarus navegó expertamente entre las multitudes rebeldes que los llevaron a un puesto destartalado. Atendido por un comerciante cian corpulento y armado con antebrazos mientras los dos regateaban acaloradamente el precio de las piezas del motor. Jeffrey se quedó atrás y trató de no mirar boquiabierto demasiado abiertamente las mercancías extrañas y los clientes aún más extraños. De repente, la voz del comerciante se elevó a un bramido indignado, sus 4 puños golpeando el mostrador. ¿Te atreves a insultar a Garak con estas ofertas de aves de corral? Te enseñaré a jugar conmigo, niña. El cian chasqueó los dedos y una pandilla de enormes matones reptiles emergió de las sombras haciendo crujir sus nudillos amenazadoramente. El corazón de Jeffy saltó a su garganta mientras avanzaban hacia Yarus, quien se mantuvo firme desafiante incluso cuando su mano se desplazó hacia el blaster en su cadera. En ese momento de terror primario, algo despertó en Jeffrey un feroz instinto protector que no sabía que poseía. Su mirada se movía frenéticamente alrededor del puesto buscando cualquier cosa que pudiera igualar las probabilidades allí, un gran botón rojo colocado en la base de una plataforma de carga antigravedad cercana. Sin dudarlo, Jeffrey se lanzó hacia el botón y golpeó su palma hacia abajo con un zumbido creciente. El campo repulsor de la plataforma cobró vida, catapultando a los asustados matones al aire en una maraña de extremidades agitadas y rugidos indignados. Se balanceaban indefensos en el aire como globos enfurecidos. Yarus le lanzó a Jeffrey una mirada de admiración conmocionada antes de agarrar su mano y tirar de él en una carrera precipitada de regreso a la nave. Se agacharon y se abrió paso entre la multitud los furiosos bramidos de Garg y sus hombres desapareciendo detrás de ellos cuando llegaron a la bahía de atraque. Ambos estaban sonrojados y jadeantes, mareados con la prisa de su estrecho escape, mientras la esclusa de aire silbó, cerró detrás de ellos y se derrumbaron en sus asientos en el puente. Jeffrey se encontró riendo incontrolablemente, todo su cuerpo temblando de alivio e incredulidad ante su propia osadía. Yarus lo miró con un nuevo respeto, sus ojos lila brillando. No está mal para un terrícola torpe. Parece que hay más en ti que yo. La mirada, mientras la nave se desatracaba y se elevaba hacia el vacío estrellado. Los dos improbables compañeros cayeron en una conversación fácil. Las barreras entre ellos se erosionaban a raíz de su aventura compartida. Jeffrey compartió historias de su vida mundana en la tierra, mientras Yarus lo deleitaba con cuentos de crecer en una maravillosa, pero sociedad restrictiva. A veces los envidio humanos. Yarus confesó que todavía son libres de ser individuos para forjar sus propios caminos. En Talak, todos eran solo engranajes en una vasta máquina. Nuestros roles predeterminados desde el nacimiento. Jeffrey escuchó envuelto maravillándose de las profundidades ocultas que vislumbró debajo del exterior descarado de Yarus. Parecía que tenían más en común que nunca podría haber imaginado que no sabían que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, que su encuentro casual había llamado la atención del sindicato criminal más nefasto de la galaxia. En una habitación oscura en una base de asteroides distantes, el líder del cartel Sorks se frotó los tentáculos. Sus ojos brillaban con fría avaricia mientras estudiaba las imágenes de vigilancia. El humano podría ser muy valioso. Rastrearlos. Espera tu momento y cuando sea el momento adecuado. Apoderado de él. En el brillante vacío entre galaxias, Jeffrey y Yarus volaron ajenos a las oscuras maquinaciones que se cerraban a su alrededor como una roja inexorable.
Su incipiente amistad pronto sería puesta a prueba en un juego cósmico del gato y el ratón donde el stack no podría ser más alto. La tranquilidad de su viaje se hizo añicos cuando las alarmas sonaron en la nave de Yarus. Una enorme nave se materializó desde el hiperespacio, su casco de bronce lleno de armas. El estómago de Jeff se revolvió cuando reconoció la insignia estampada en su costado. La infame marca de los Zorks Sindicato del Crimen, nave no identificada. Este es el capitán Zorox del Imperio Zorks. Una voz áspera crepitó en el comunicador. Entregue al humano inmediatamente. Medelio cara. Aniquilación. Los ojos lilas de Yar se entrecerraron mientras agarraba los controles. No había posibilidad. Babosa espacial gigante, murmuró, y luego se volvió hacia Jeffrey. Agárrate fuerte. Las cosas terrestres están a punto de ponerse difícil con una serie rápida de maniobras. Yarus envió su pequeña nave en una espiral salvaje, apenas evadiendo la primera salva de explosión de energía de la nave, Zorak. Jeffrey se aferró a su asiento con los dedos apretados mientras las estrellas afuera se difuminaban en rayos de luz. «Necesito comprarnos algo de tiempo», Yarus gritó sobre la ballena de alarmas de proximidad. «Mira si puedes encontrar algo útil en la base de datos de la nave con el corazón palpitando». Jeffrey buscó a tientas la interfaz alienígena, escaneando cadenas de datos incomprensibles. Sus ojos se abrieron cuando se topó con un archivo que detallaba las vulnerabilidades de los escudos. Zorak Yarus. Ahí están. Los escudos son débiles, contra ciertas frecuencias de sonido. La cara de la chica alienígena se iluminó con una sonrisa feroz. Ahora eso es lo que llamo información útil. Ayúdame a reconfigurar el cámara y vamos a darles a estos piratas un gran dolor de cabeza mientras Yarus esquivaba y a través del espacio. Los dedos de Jeffy volaron a través de los controles desconocidos, reutilizando los sistemas de comunicación de la nave con una última pulsación de tecla. Activó su arma improvisada. Un vino penetrante llenó el aire mientras ondas de sonido enfocadas bombardeaban la nave Zorks en el monitor. Jeffrey observar con asombro cómo los escudos de energía de la enorme nave parpadeaban y se apagaban. «Ahora es nuestra oportunidad», cantó Yarus, golpeando los controles del hiperimpulsor. Las estrellas se alargaron en rayas brillantes mientras se precipitaban hacia el hiperespacio, dejando a la nave Zorak desactivada muy atrás. Cuando finalmente volvieron al espacio normal, un sistema estelar desconocido se extendía ante ellos. «¿Dónde estamos?», preguntó Jeffrey, todavía temblando por su estrecho escape. Yarus negó con la cabeza, frunciendo el ceño ante sus instrumentos. «No tengo idea. Estamos muy lejos de cualquier ruta trazada, y nuestro pequeño truco frió la mitad de los motores. Necesitamos bajar a reparar». Cojean hacia un mundo rocoso y estéril, aterrizando en su superficie desolada mientras trabajan para reparar los sistemas de la nave. Jeffrey se maravilló. «La complejidad de la tecnología alienígena es increíble», murmuró, examinando un poder resplandeciente. «Incluso tus componentes más pequeños están años luz más allá de todo lo que tenemos en la Tierra». Yarus resopló con un tono amargo. «Sí, bueno. A veces creo que mi gente está demasiado enamorada de sus aparatos. Estamos tan ocupados construyendo juguetes más grandes y brillantes que olvidamos cómo vivir». Jeffrey levantó la vista sorprendido por el dolor en su voz. «¿Qué quieres decir?». Yarus quedó callado por un largo momento, su mirada distante en Talax. «Todo está predeterminado. Tu trabajo, tu hogar, incluso con quién te casarás. Todo está decidido por un gran algoritmo. Solo somos engranajes de una máquina. Se espera que cumplamos nuestros roles sin cuestionarlos. Eso suena horrible», dijo Jeffrey. Suavemente, Yarus avanzando, sus ojos se encontraron con los de él. «Por eso me convertí en mensajero. Era la única forma en que podía ver la galaxia, tomar mis propias decisiones. Pero incluso entonces, sigo siguiendo un plan de vuelo aprobado previamente». Ella hizo un gesto hacia Jeffrey con una sonrisa ruda hasta que apareciste y arrojaste todo en hermoso caos mientras trabajaban. Jeffrey se encontró abriéndose sobre su propia vida en la Tierra, sus sueños, sus miedos.
las simples alegrías de un mundo que todavía lucha por su lugar en el cosmos. Yarus escuchó en eufórico por cuentos de una sociedad tan diferente de la suya. Ninguno de ellos notó el distante punto de luz en lo alto. Una nave exploradora Zorak, escaneando metódicamente el sistema en busca de señales de su cantera Parex, lejos en los relucientes pasillos del Consejo Galáctico. Investigador Grito Lux se precipitó sobre las imágenes de seguridad y los registros de teletransportación. Sus mandíbulas chasquearon de emoción mientras reconstruía el rompecabezas de la desaparición de Jeffy. Fascinante, murmuró, ojos fijos en una imagen de la nave D y un humano, y un talaxiano a la deriva en el espacio inexplorado. Pero, ¿por qué los Zorks están tan intentando en capturarlos con un asentimiento? Decisivo, Kylok se levantó y se dirigió hacia la bahía del hangar. Lo que fuera que estuviera pasando estaba decidido a llegar al fondo, sin importar a dónde en la galaxia el rastro pudiera llevar. Mientras su maltrecha nave avanzaba a paso lento por el vacío, Jeffrey no podía quitarse de encima la sensación de que los estaban observando. Sus sospechas se confirmaron cuando sonó una alerta de proximidad que los sorprendió a ambos. Parece que nuestros amigos Zorks son más persistentes de lo que pensábamos, Yarus murmuró mientras sus dedos volaban sobre el panel de control. Necesitamos bajar para reparaciones y... La pantalla de visualización parpadeó y cobró vida, revelando un enorme gigante gaseoso que giraba con bandas tormentosas de ocre, y Cream orbitando alrededor de él. Había una extensa colección de módulos interconectados y brazos de acoplamiento Quara Station. No hay mucho que ver, dijo Yara mientras guiaba su nave hacia la estación, pero es nuestra mejor oportunidad de arreglar el hiperimpulsor. Se acoplaron con un sonido metálico de obturación. La esclusa de aire silbó, mientras igualaba la presión al salir al vestíbulo principal de la estación. Jeffrey se sintió inmediatamente abrumado por la cacofonía de imágenes, sonidos y olores seres de todas las formas, y tamaños concebibles se apresuraban más allá de sus voces de sinfonía políglota, de clics, silbidos y gruñidos guturales. «Vamos, Yara», dijo agarrando su brazo. «Tenemos que encontrar a Hilik. Él es nuestra mejor apuesta para obtener las partes que necesitamos». Se abrió paso a través de los puestos de paso abarrotados y extraños que vendían de todo. Desde frutas exóticas hasta componentes de naves espaciales de rescate, la cabeza de Jeffy giró constantemente tratando de asimilarlo todo. Casi choca con Yarus cuando se detuvo abruptamente frente a un taller sucio. Una figura encorvada emergió de las sombras. Múltiples ojos parpadearon independientemente mientras se enfocaban en los recién llegados. «¿Qué quieres?», gruñó el alienígena. Su voz era como grava en una licuadora. «¿Eres Gilik?», preguntó Yurus cuando el alienígena se acercó. Ella continuó. «Necesitamos piezas de hiperimpulsor rápido». Los ojos de Gil se entrecerraron. «Eso te costará». Lo que siguió fue una acalorada negociación que dejó a Jeffy con la cabeza dando vueltas. Finalmente se acordó un precio, aunque Yarus parecía dolido mientras transfería los créditos. «Tomará unos días», Hilik gruñó. «Vuelve y luego con tiempo para matar». Jeffrey y Yarus exploraron la estación. Jeffrey se maravilló ante la perfecta integración de la tecnología y la biología. Los implantes cibernéticos eran comunes en algunos seres más mecánicos que orgánicos. «Esto es increíble», respiró, observando el brazo mecánico de un vendedor ensamblador sin esfuerzo, un dispositivo complejo en la Tierra. Este tipo de tecnología sigue siendo ciencia ficción. Yarus ascendió con su expresión. Pensativo. Es fácil olvidar lo rápido que han cambiado las cosas. A veces me pregunto si hemos perdido algo en el proceso. A medida que pasaban los días, Jeffrey se encontró hablando sobre la vida en la Tierra. Describió bosques extensos, vastos océanos y ciudades repletas. Yarus escuchó. «En éxtasis, suena tan vivo», dijo suavemente. «Talax es todo acero y circuitos. Hemos olvidado lo que significa ser parte de un mundo vivo». Sus conversaciones se profundizaron, tocando esperanzas, miedos y las sociedades extremadamente diferentes que los habían formado. Jeffrey comenzó a ver a Yarus no solo como un extraterrestre, sino como una persona, complejo, defectuoso y fascinante.
Finalmente, Gillick anunció que las reparaciones estaban completas. Mientras regresaban a la bahía de atraque, una voz familiar crepitó en el sistema de comunicaciones de la estación. «Atención, estación Quar. Este es el capitán Sorks del Imperio Sorks. Sabemos que están albergando a un fugitivo humano. Entréguenlo de inmediato o abriremos fuego». La sangre de Jeff se heló cuando vio 3 naves amenazantes a través de la ventana gráfica, armas apuntando a la estación. Yarus agarró su mano. Sus ojos ardían con dedicación. «Aún no hemos terminado», ella dijo. «Tengo una idea, pero va a ser arriesgada y loca. Confía en mí». Los ojos de Yar brillaron con una mezcla de miedo y emoción. Jeffrey balanceando su corazón, siempre acelerado. Yarus corrió hacia el panel de control más cercano. Sus dedos volaron por la interfaz alienígena. «Necesito que sobrecargues la abrazadera de acoplamiento, red eléctrica. Creará un pulso electromagnético que debería cegar sus sensores temporalmente». La mente de Jeffy palabra. Juntando lo que había aprendido sobre los sistemas de la estación, localizó los controles de la red eléctrica y comenzó a redirigir la energía. Las alarmas sonaron, mientras empujando el sistema más allá de sus límites. «Prepárate», gritó un crujido ensordecedor. Partió el aire. Las luces parpadearon y se apagaron, sumergiendo la estación en la oscuridad, a través de la ventana gráfica. Jeffrey vio la nave Zorak. De repente desvió el curso, sus armas disparando. Desenfrenadamente ahora, gritó Yarus agarrando su brazo y arrastrándolo. Hacia su nave corrieron a través de la oscuridad. Los pulmones de Jeff ardían mientras luchaba por mantener el ritmo. Irrumpieron en la bahía, donde Gillick esperaba ansiosamente junto a su nave. «Es apto para el espacio, pero no está lista para la batalla». El alienígena gruñó. «Estás loco por intentar esto». «La locura es nuestra especialidad», bromeó Yarus mientras arrastraba a Jeffrey a la cabina. Los motores de la nave rugieron cuando Yarus inició el lanzamiento. Secuencia, el estómago de Jeffy dio un vuelco mientras salían disparados de la bahía, evitando por poco un pedazo de escombros flotantes que estaban recuperando, advirtió a Jeffrey mientras observaba cómo las naves Zorak se reorientaban. El rostro de Yar era una máscara de concentración, mientras avanzaba a través del campo de escombros que rodeaba al gigante gaseoso. La nave se estremeció cuando una explosión de energía perdida rozó su casco. «Necesitamos dar el salto al hiperespacio», murmuró Yarus. Sus manos bailando sobre los controles, «pero si no lo cronometro perfectamente, seremos atomizados». Jeffrey agarró su asiento con fuerza con los dedos, mientras Yarus realizaba una serie de maniobras imposibles. Las naves Zorg se quedaron atrás, luchando por igualar sus habilidades de pilotaje. De repente un enorme crucero quariano se materializó en medio de la batalla, sus armas ardían atacando a las naves Zorg con una precisión devastadora. «Nuestra oportunidad», gritó Yarus, golpeando los controles del hiperimpulsor. Las estrellas se alargaron en rayas brillantes mientras se precipitaban hacia el vórtice giratorio del hiperespacio. El cuerpo de Jeffy se sintió comprimido. Su visión se volvió borrosa mientras hacían una serie de saltos rápidos y aleatorios cuando finalmente regresaron al espacio normal. La cabeza de Jeffrey daba vueltas. Miró hacia un campo de estrellas desconocido y se dio cuenta de que ahora estaban a media galaxia de donde habían comenzado. Yarus se desplomó en su asiento, exhausto pero sonriendo. «Lo hicimos sin pensar». Jeffrey la rodeó con sus brazos. Se aferraron el uno al otro. La adrenalina de su escape por los pelos se desvaneció lentamente cuando recuperó el aliento. Jeffrey se encontró mirando la consola de navegación de la nave. «Esta tecnología es increíble», murmuró. «Los principios detrás de los viajes hiperespaciales, campos subespaciales». «Yarus, ¿te das cuenta de lo que esto podría significar para la Tierra?» Yarus levantó una ceja. «¿A qué te refieres?» Los ojos de Jeffy brillaban de emoción. «Estos conceptos, si pudiéramos adaptarlos, traducirlos a algo que los científicos de la Tierra pudieran entender, podrían revolucionarlo todo». Yarus lo demostró. Una lenta sonrisa se extiende por su rostro. «¿Sabes? Sabes que podrías estar en algo, pero necesitarías ayuda para que eso funcione». Jeffrey ascendió.
Tenemos que ir a Galactica Prime si en algún lugar hay recursos para ayudarnos a cerrar esta brecha de conocimiento. Ahí está Yaris introduciendo las nuevas coordenadas, su expresión especificada que está muy lejos de nuestro curso original, pero creo que vale la pena. Mientras su nave aceleraba hacia su nuevo destino, ninguno de los dos notó la elegante nave sin marcar que silenciosamente salió del hiperespacio detrás de ellos en su cabina. El investigador Kylock estudió sus instrumentos, una expresión pensativa en sus rasgos alienígenas. Lo más intrigante, murmuró, configurando su nave en Shadow, la pareja a una distancia discreta. Veamos a dónde conduce esto. Las elegantes agujas de Galactica Prime perforaron el cielo lavanda mientras Yarus guiaba su nave hacia el bullicioso puerto espacial. Jeffrey presionó su rostro contra la ventana, maravillándose de la reluciente metrópolis debajo. «Es hermosa», respiró Yarus asentado. Su expresión era cautelosa. Solo recuerda que las apariencias engañan mientras desembarcaban. Un grupo de figuras blindadas se materializaron a su alrededor. Los Esco protegen sus cascos. Brillando en la luz del sol alienígena, se movió con fría precisión el humano líder de la guardia entonó. «Vendrás con nosotros antes de que Jeffrey pudiera reaccionar», sintió un dolor agudo en su cuello. El mundo giró y la oscuridad lo reclamó. Se despertó en una habitación blanca estéril, desorientado y solo a través de una barrera transparente. Vio a Yarus discutiendo acaloradamente con un grupo de figuras encapuchadas. Sus palabras estaban apagadas, pero su frustración era clara. Los días se difuminaron mientras Jeffrey se sometía a una batería de pruebas e interrogatorios. Los científicos galácticos sondearon su mente y su cuerpo, su curiosidad, atenuada por una corriente subyacente de desdén fascinante. Uno murmuró examinando una pantalla holográfica de los patrones neuronales de Jeffy. Tal potencial atrapado en una nave tan primitiva. Jeffy apretó los dientes, obligándose a mantener la calma. Había llegado demasiado lejos para dejar que su arrogancia lo descarrilara ahora. Finalmente, apareció un rostro familiar, Krylux, el investigador que los había estado rastreando a través de las estrellas. Para sorpresa de Jeffy, el alienígena resultó ser un aliado inesperado. El Consejo ha acordado concederte acceso limitado a nuestras instalaciones, Chris. Explicó todo bajo mi supervisión, por supuesto, y así comenzó el curso intensivo de Jeffy. En la ciencia galáctica su mente se tambaleaba mientras lidiaba con conceptos que destrozaban su comprensión de la realidad. Entrelazamiento cuántico, energía del punto cero, espacio plegado, cada revelación provocaba una docena de nuevas ideas, pero a medida que su conocimiento crecía, también lo hacía el peso de la expectativa. La élite galáctica observaba su progreso con intensidad agresiva. Su escepticismo inicial dio paso a un hambre posesiva. «Ahora ves lo atrasada que está realmente tu especie», declaró el profesor Six durante una agotadora sesión. «Es nuestro deber pastorear a las razas menores. Debes abandonar tus pintorescas nociones de regresar a la Tierra». Los puños de Jeff se apretaron debajo del escritorio. Pensó en las colinas onduladas de su ciudad natal, en la granja desgastada de su familia, en todo lo que había dejado atrás. «Con respeto, profesor», dijo con cuidado. «Creo que la Tierra tiene más para ofrecer de lo que cree». Los ojos de Six se entrecerraron, ya veremos. Mientras tanto, Yarus rondaba por el lado oscuro de Galactica Prime buscando cualquier ventaja. Encontró un confidente inesperado en Chris, cuya curiosidad sobre el potencial de Jeffrey superaba su deber al consejo. La vieja guardia teme el cambio. Chris confió mientras se acurrucaban en un callejón oscuro. «Pero tu amigo humano representa algo nuevo, algo impredecible». Yarus avanzando su mente acelerada. «Tenemos que sacarlo de aquí antes de que aplasten esa chispa». Juntos comenzaron a tejer un plan. La autoridad de Cry proporcionó acceso mientras que las conexiones del inframundo de Yars ofrecían rutas de escape, pero el tiempo se estaba acabando. Jeffrey sintió que la soga se apretaba con cada día que pasaba. La guardia de la SCO seguía cada movimiento.
zumbaban con energía apenas contenida en los laboratorios. Sus mentores se regresaban cada vez más exigentes, empujándolo a desbloquear los secretos de tecnologías más allá de su comprensión una noche. Mientras yacía sin dormir en su austero cuartel, Jeffrey escuchó un leve golpeteo en la ventana. Se arrastró hasta la fuente del sonido. El corazón latía allí, aferrándose a la escarpada cara de la torre. Estaba Yarus. Sus ojos brillaban con dedicación mientras presionaba un pequeño dispositivo contra el vidrio. La ventana brilló y se disolvió. «Es hora de irse», susurró extendiendo su mano. Jeffrey dudó por una fracción de segundo, mirando hacia la habitación que había sido tanto su prisión como su puerta de entrada a las estrellas. Luego, agarró la mano de Yarus y dio un paso hacia el vacío mientras caían en picado a través de los cañones iluminados con neón de la ciudad. Jeffrey sintió una alegría feroz encenderse en su pecho. Lo que sea que viniera después, sabía que esto era solo el comienzo. El comienzo de lo que fuera que viniera después. Sabía que esto era solo el comienzo de una aventura mayor mientras caían en picado a través de los cañones iluminados con neón de Galactica Prime. Yarus activó su arnés de agarre y ralentizó su descenso. Aterrizaron suavemente en una plataforma de mantenimiento desierta, donde Kylock esperaba con un paquete de ropa. Rápido, el investigador siseó, lanzando a Jeffrey un traje de materiales peligrosos. «No tenemos mucho tiempo». Jeffrey luchó por ponerse el voluminoso atuendo. Su corazón latía con fuerza a través de la placa frontal del traje. Vio a Yarus corriendo hacia su nave estacionada cerca. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz apagada. La expresión de Kylo era sombría, creando una distracción. «Ahora muévanse». Se apresuraron a través de sidras retorcidas, alarmas resonando en la distancia. El aliento de Jeffrey empañó el interior de su casco cuando llegaron a una concurrida bahía de atraque. De repente, una explosión masiva sacudió la estación. Voces en pánico llenaron el aire, mientras la voz de Yar crepitaba en los canales de emergencia brecha de contención de antimateria. Evacuar inmediatamente. En el caos resultante, Jeffrey y Kylo se deslizaron a bordo del crucero elegante del investigador. Mientras despegaban, Jeffrey vio un vistazo de la nave D, y que dejaba un rastro de respiraderos de plasma simulados, liderando una persecución frenética lejos de su verdadera ruta de escape, una vez a salvo, más allá del alcance del sensor de Galactica Prime. Jeffrey se quitó el traje sofocante, se volvió hacia las preguntas de Chris saliendo de sus labios. «¿Por qué nos ayudas? ¿Qué está pasando realmente?». Los rasgos alienígenas de Kylo se suavizaron. «He visto durante siglos cómo la élite galáctica asfixiaba a la innovación su arrogancia. ¿Nos está matando, Jeffrey? Pero tú representas algo nuevo, una perspectiva fresca que podría revolucionar toda la pantalla de visualización de la nave». Parpadeó mostrando una canica azul familiar suspendida en el vacío. La Tierra. La respiración de Jeffrey quedó atrapada en su garganta. «Vamos, hogar», susurró Kylo ascendiendo. «Pero primero necesitamos preparar tu conocimiento. Debe ser traducido, hecho accesible a las mentes humanas durante días». Trabajaron incansablemente. Jeffrey vertió todo lo que había aprendido mientras los sistemas avanzados de Cry convertían teorías complejas en formatos digeribles. Yarus se unió a ellos después de haber evadido hábilmente a sus perseguidores mientras se acercaban a los bordes del sistema. Soul, Jeffrey hizo contacto con su antiguo mentor, el Dr. Marcus Riley. La transmisión encriptada crepitó con estática e incredulidad. «Jeffrey, ¿de verdad eres tú mi Dios? ¿Dónde has estado? Es una larga historia. El profesor Jeffrey», respondió con su voz cargada de emoción. «Pero voy a casa y traigo algo que cambiará todo. Una alarma de proximidad». Se rompió en el momento en que los ojos de Yars se abrieron de par en par mientras ella revisaba los sensores. Krilly y tropas de choque. Respiró. Nos encontraron a través de la pantalla de visión. Jeffrey vio una nave amenazante acercándose rápidamente a ellos. Liderando la carga, había una figura aplaudiendo en armadura negra de medianoche.
irradiando un propósito mortal. El comandante Aras había llegado decidido a recuperar el contaminante humano a cualquier costo. Las manos de KCK volaron a través de los controles, empujando los motores hasta sus límites. «Agárrense», gruñó. «Esto se va a poner duro mientras se sumergían hacia la atmósfera de la Tierra». Jeffrey agarró el núcleo de datos que contenía el futuro de la humanidad detrás de ellos. Los cazadores Kryllion se acercaron, armas cargadas y listas para luchar. Destruyeron su nave. Los dedos de Jeffy se apretaron mientras agarraba el núcleo de datos. Su mente corría por posibles rutas de escape. De repente, las manos de Kylo se volvieron borrosas a través de los controles. «¡Prepárense!», gritó la nave. Se sacudió violentamente, el espacio en sí mismo parecía girar alrededor de ellos. Las estrellas se estiraron en rayas brillantes mientras se sumergían en el subespacio. El estómago de Jeffrey se revolvió, su visión se volvió borrosa por la transición abrupta cuando la realidad volvió a enfocarse. Un mundo azul verdoso, familiar, colgaba en la distancia, la Tierra. Pero algo estaba mal. Estaban mucho más lejos de lo esperado sistema exterior. Confirmando Yarus, verificando las lecturas de navegación cerca de la órbita de Neptuno, Chris ascendiendo. Tuvimos que hacerlo un salto aleatorio. Desorientó a nuestros perseguidores, pero aún no estábamos fuera de peligro. Jeffrey se inclinó hacia adelante. Activando el sistema de comunicación de la nave, sus dedos temblaron mientras ingresaba una secuencia de números que había memorizado hace años. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Yarus, mirándolo con cansancio, llamando a nuestra línea de vida. «Jeffrey», respondió su voz apenas por encima de un susurro. El cal cobró vida. Una voz familiar emergente de la estática. «Este es el doctor Marcus Riley». Identifícate de inmediato. La respiración de Jeffy se quedó atrapada en su garganta. «Profesor, soy yo, Jeffrey», siguió una larga pausa, cargado de incredulidad. Cuando Riley habló de nuevo, su voz vaciló por la emoción. «Dios mío, Jeffrey, ¿dónde has estado?». «Es una larga historia», dijo Sir Jeffrey, mirando las lecturas del sensor mostrando espacio despejado detrás de ellos por ahora. «Pero voy a volver a casa y traigo algo que cambiará todo». El tono de Riley se agudizó, años de cautela científica entrando en acción. «¿Qué exactamente estás trayendo?». Jeffrey: «Conocimiento, profesor, más del que la humanidad jamás ha soñado posible». Otra pausa. Luego, la voz de Riley se volvió nítida y determinada. «Escucha con atención. Estoy enviando coordenadas para un punto de encuentro. Es arriesgado. Pero si lo que estás diciendo es cierto», Jeffrey, apuntando aunque Riley no podía verlo, «lo es, señor. Te lo prometo». Mientras Chris piloteaba su nave a través del traicionero cinturón Kuiper, siguiendo las instrucciones precisas de Riley, Jeffrey sintió una mezcla de euforia y temor. Estaban tan cerca de su objetivo, pero la parte más peligrosa de su viaje estaba por delante. Horas después, un paisaje helado, desolado, llenó su pantalla de visión. Karen, la luna más grande de Plutón, sus valles bañados por el distante resplandor carmesí del sol, mientras se acercaban a una pared aparentemente estéril de acantilado, una sección de roca brillante, y se disolvió, revelando un hangar oculto. Aterrizaron dentro de la instalación oculta. El corazón de Jeff latía con fuerza, mientras la esclusa de aire se activaba. Cuando las puertas internas finalmente se abrió con un silbido, se encontró cara a cara con el Dr. Marcus Riley Mayor, más canoso pero con la misma inteligencia aguda ardiendo en sus ojos. «Bienvenido a casa», Riley dijo, que su mirada oscilaba entre Jeffrey, Yarus y Chris. «Ahora muéstrame lo que nos has traído». Jeffrey levantó el núcleo de datos. Su peso de repente se sintió insignificante en comparación con la magnitud de su contenido. «Profesor», dijo con voz espesa por la anticipación, «prepárate para que te vuele la cabeza». Mientras se dirigían a un laboratorio improvisado en las profundidades del puesto de avanzada Karen, Jeffrey no podía quitarse la sensación de que sus pruebas eran un largo camino por recorrer en algún lugar más allá de la gélida WASP del sistema solar exterior. El comandante Aras
y sus tropas de choque Kryllion sin duda se acercaban en la carrera para desbloquear los secretos del cosmos y compartirlos con la humanidad. Realmente había comenzado. Las alarmas del puesto de avanzada Karen sonaron rompiendo el tenso silencio. La cabeza de Jeffy se levantó de arrepentimiento de la pantalla holográfica y fijó la mirada en el Dr. Riley. Nos encontraron. Riley respiró. Su rostro curtido palideció en la iluminación de emergencia antes de que Jeffrey pudiera responder. Yarus irrumpió en el laboratorio. Sus rasgos alienígenas se fijaron en un enfoque inquebrantable. Las naves Kryllion ingresando al sistema. Debemos movernos ahora mientras corren a través de los núcleos sinuosos de la instalación. Jeffrey agarró el preciado núcleo de datos contra su pecho. Años de trabajo. La clave para el salto cósmico humano, contenido en un pequeño dispositivo, no podía dejar que cayera en las manos equivocadas. Emergieron en la superficie helada de Karen, donde Chris esperaba con su nave preparada para el despegue. Los ojos multifacéticos del investigador escanearon el horizonte. Esperaba nerviosamente. El Dr. Riley gritó mientras Jeffrey y Yarus se preparaban para abordar. ¿Qué pasa con nosotros? El equipo de investigación. Jeffrey dudó, dividido entre su lealtad a su mentor y la urgente necesidad de escapar. Yarus colocó una mano sobre su hombro. Su toque era extrañamente cálido en el aire frío. No podemos dejarlos, decidió Jeffrey. Profesor, reúna a su equipo. Todos nos vamos de aquí. Mientras los científicos subían a bordo, el cielo se estalló con rayas de fuego de plasma. La nave del comandante Aras había llegado. Sus armas ya estaban rastreando su posición. Las manos de Kylo volaron sobre los controles. Los motores rugieron al cobrar vida. Despegaron justo cuando la primera descarga de ráfagas de energía hizo cráteres en la plataforma de lanzamiento detrás de ellos. «¡Esperan!», Clock gritó mientras ejecutaba una serie de maniobras evasivas que revolvían el estómago a través de la pantalla de visualización. Jeffrey observó en asombro cuando una forma enorme emergió del vacío del espacio. La nave de pastores de nubes R.I. empequeñeció incluso a las naves Kryllion. Su reluciente volumen se interpuso entre los humanos que huían, y sus perseguidores una voz retumbante llenó su canal. «Sí, este es el almirante Mikev, del colectivo R.H. Detengan sus armas, comandante Aras. Estos humanos están bajo nuestra protección». El corazón de Jeffy se aceleró mientras procesaba las implicaciones. Los Ryans, una raza avanzada, conocida por su neutralidad, habían elegido intervenir en su nombre, mientras se acercaban a la órbita de la Tierra, flanqueados por el Titanic Cloud H. Herder. Jeffrey activó los códigos diplomáticos encriptados horas proporcionados por Mikev. La respuesta fue casi inmediata. Una ráfaga de transmisiones desde la superficie del planeta, mientras los líderes globales se apresuraban a dar sentido a la situación, después de que Jeffrey se encontró en una sala de conferencias segura frente a un panel de las figuras más influyentes de la Tierra a través de una proyección holográfica, respiró profundamente consciente del peso del momento. «Damas y caballeros», comenzó su voz firme. «A pesar de sus nervios, lo que estoy a punto de mostrarles cambiará todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo». Cuando Jeffrey inició la transferencia de datos, captó el sentimiento talentoso de Yars con el rabillo del ojo. Lo que fuera que viniera después, estaban en This Together, humanos y extraterrestres por igual, de pie al borde de una nueva era para la Tierra y su gente. La presentación de Jeffy cautivó a los líderes mundiales. Allí, se enfrentaban a una mezcla de asombro y temor, mientras lidiaban con las implicaciones de la nueva conciencia cósmica de la humanidad. Pero a medida que la transferencia de datos se acercaba a su finalización, las alarmas sonaron a través de la instalación segura. «Aduanas intergalácticas», Yarus siseó. Sus rasgos alienígenas se retorcían con preocupación. «Nos han rastreado hasta aquí». La mente de Jeffy corría. No podía dejar que este conocimiento cayera en las manos equivocadas. No cuando la humanidad estaba al borde de una nueva era. Fijó la mirada en Yarus. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. «Necesitamos asegurar los datos», dijo. Su voz era baja y urgente.
¿Puedes darnos acceso a los sistemas de pastores de la nube RXI y Cloud H? Yarus avanzando con los dedos ya volando a través de una interfaz holográfica. Puedo establecer un enlace, pero tendremos que movernos rápido mientras los sonidos de las fuerzas que se acercaban resonaban por los pasillos. Jeffrey y Yarus trabajaban febrilmente. La enorme nave de pastores de la nube se alzaba fuera de su computadora. Banks, su última esperanza para preservar el legado cósmico de la humanidad, carga completa. Yus anunció justo cuando la primera explosión de energía golpeó las defensas externas de la instalación. Jeffrey respiró profundamente robándose a sí mismo para lo que venía a continuación. Iniciar la llamada de protección de dispersión. Ordenó a la IA de la nave atomizar y dispersar los datos en múltiples galaxias. Usar vectores de forma spike invasivos. La IA reconoció y Jeffrey observó cómo los frutos de su viaje de otro mundo se rompían y se lanzaban a los vientos cósmicos. Era un plan atrevido, pero la única forma de garantizar que el conocimiento no se perdiera ni cayera en las manos equivocadas. Cuando amaneció en el horizonte, el complejo se sacudió. Con la fuerza del asalto de los agentes de aduanas, Jeffrey y corrieron desesperadamente hacia la salida, pero el destino tenía otros planos. Una interrupción perdida explosión alcanzó a Yarus Square en el pecho. Su fisiología alienígena reaccionó violentamente al pulso de energía. No, Jeffrey gritó al atraparla mientras caía. Observó con horror cómo su cuerpo comenzaba a desestabilizarse a nivel molecular. Yarus se aferró a él. Sus ojos se abrieron de dolor y urgencia. Los datos que jadeó se fueron, esparcidos por las estrellas. Lo has logrado, Jeffrey. Ha asegurado el futuro de la humanidad. Antes de que Jeffrey pudiera responder, una luz cegadora surgió de la nave de pastoreo de nubes. El pulso gravitacional borró toda la evidencia restante, dejando nada más que la tierra quemada a su paso. En el siguiente instante, la enorme nave desapareció en el subespacio, llevándose con ella cualquier esperanza de contacto alienígena inmediato, mientras los agentes de aduanas invadían el complejo. Jeffrey acunó la forma que se desintegraba rápidamente de Yarus. Su mente rid de la pérdida apenas se registró cuando fue agarrado y sujetado bruscamente. Jeffrey Thompson Stern Boss anunció que estás bajo arresto por sabotaje extremista y crímenes contra la humanidad mientras el campo de criostasis lo envolvía. El último pensamiento consciente de Jeff fue el fragmento infinitesimal de datos que aún se encuentra dentro de sus vías neuronales. Un puente oculto al cosmos esperando ser descubierto. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.